tenemos que destruir totalmente, sin temor a equivocarme, a los organismos internacionales que forman parte de una élite profunda. Estados Unidos tiene un problema pues realmente muy grave. Si dice, no fueron los ucranianos, pero por el otro lado, todo el mundo sabe que ellos son los creadores, que es una guerra imposible, pero una paz improbable. Eso es lo que le espera a la humanidad. Está con nosotros Guillermo Hamdan, un escritor, abogado, jurisconsulto, investigador, que ha estado siempre siguiendo las cuestiones mundiales de cómo los poderes se manejan y cómo nos manejan a nosotros. Guillermo, pues tus primeras lecturas y después nos iremos a fondo con el análisis de lo que no se ha dicho acerca de este atentado. Te vamos a escuchar con mucha atención, por favor. Roberto, les mandé unos links que considero importantes. ¿Quieres que después los pongamos? Porque para ir centrando la temática, o quieres que de una vez vaya yo platicando sobre algunas cosas. Por favor, si quieres empezar, y ahora los vamos a ir poniendo sobre la marcha. Perfecto, muy bien. Pues mira, Roberto, vamos a empezar a hablar de 1945, febrero de 1945, cuando hubo la reunión en Yalta entre Roosevelt, Churchill y Stalin. Una reunión que realmente fue en Crimea, una reunión importantísima, donde el señor Roosevelt, que estaba muy afectado de sus facultades de locomoción, viajó más de 8,000 kilómetros, Churchill viajó más de 3,000 kilómetros y el señor Stalin viajó 1,500 kilómetros para llegar a Yalta. Aparte, no fueron recibidos por Stalin, sino por Molotov, y posteriormente, después de un viaje de 5 horas, llegaron a Yalta. Y ahí fue muy importante esta situación, porque estos geoestrategias, estos líderes mundiales, que ya estaba próximo a terminar la guerra con Hitler, se juntaron para dividirse el mundo. Y básicamente tenían ellos 4 grandes temas. El primer tema era el tema relacionado con Alemania, qué iba a pasar con Alemania. El segundo tema es el tema de Polonia. El tercer tema era el tema de la ONU, que era el que Roosevelt tenía sobre la mesa. Y el último tema era el tema de Japón. Y es muy importante esto que te voy a comentar porque en el primer tema, en el de Alemania, pues simple y sencillamente los rusos perdieron 20 millones de seres humanos contra los 200 o 300 mil de los franceses y de los norteamericanos cada uno, pero Rusia le costó 20 millones de seres humanos. Entrando al tema de Yalta, el primer tema era un tema muy delicado porque Rusia dijo, bueno, pues antes que nada nos van a tener que pagar los alemanes todo lo que han destruido. Destruyeron más de 70,000 ciudades en Rusia. Todos estos son datos que muy poca gente conoce, Roberto, y es importante poner esto en antecedentes por lo que vamos a ir platicando en esta consideración. Entonces, pues evidentemente... Guillermo, ya tenemos los videos, tú nos vas diciendo cuándo ponemos uno y cuándo ponemos otro. Estamos a tus órdenes. Muy amable. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Y entonces, pues resulta ser que pues Rusia dijo, pues me van a tener que pagar. Creo que había hecho la solicitud de 10,000 millones. Roosevelt dijo, es que si nosotros apoyamos la reconstrucción de Alemania y vamos a tener que pagar, nosotros vamos a tener que pagar finalmente a los rusos. Y luego Churchill, con esa peculiarmente astuto y demás, fue el que estuvo
con Roosevelt analizando la situación de qué es lo que iba a suceder con Alemania. Entonces dijeron, vamos a dividirnos Alemania en tres, una parte inglesa, una parte norteamericana y una parte de Rusia. Y luego Churchill dijo, no, vamos a meter a Francia para que también Francia tome parte de Alemania. Stalin dijo, pero ¿por qué Francia? Si realmente los franceses se rindieron en menos de 100 días, no tenemos por qué darles nada a los franceses. Pero la consideración de de Churchill era, pues es que no puedo estar yo nada más con dos monstruos como son Estados Unidos y Rusia. Entonces dice, tengo que meter a Francia. Stalin, que era el que tenía el control, porque finalmente hablando era el que estaba más próximo a la victoria, y fue el primero que el 2 de mayo del 45 llegó a Alemania. Dijo, bueno, está bien, pues entonces que Inglaterra les dé una parte a los franceses, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió el primer día de negociaciones. El segundo día de negociaciones, que era la parte fundamental de Stalin, que era un viejo lobo de mar, dijo, bueno, como Polonia es la parte que tiene nuestra más grande frontera, pues vamos a nosotros a quedarnos con Polonia. Evidentemente los otros dos dijeron, uy, está muy delicado, mejor vamos a llegar a un arreglo. Efectivamente ya estaba dentro Stalin en Polonia. Stalin quería poner una situación comunista y los otros dos dijeron, bueno, pero déjenos a nosotros poner algunas personas que no estén vinculadas a la situación del comunismo para tratar de establecer y que haya una representación por parte de todas las fuerzas polacas. A la postre, pues cuando se terminó la negociación de Yalta, pues se dieron cuenta que realmente Stalin, viejo lobo, pues realmente traicionó lo que de alguna manera habían pactado en Yalta, y pues él se quedó realmente con la situación del gobierno comunista en Polonia. Pobres polacos, hay que considerar y hay que recordar que en algún momento antes de la guerra, Polonia fue sacrificada cuando Hitler se puso de acuerdo con Stalin, curiosamente, para dividirse Polonia. Polonia fue todo mundo cuando atacaron Polonia, pues se quedó desatendiéndose de esa situación. Hay que recordar el evento de Chamberlain y toda esta situación que no tiene caso platicar de tanto historia, pero la realidad, pobres polacos, antes o durante los inicios de la guerra y después casi al final de la guerra, pobres polacos, siempre les ha ido mal con los líderes mundiales. El tercer tema era el tema de la ONU, que era el tema que tenía más en mente fresca Roosevelt, que se hizo acompañar por su hijita, y bueno, Churchill también se hizo acompañar por su hija a esta extraordinaria reunión de Yalta. Y entonces Roosevelt dijo, bueno, pues vamos a iniciar las Naciones Unidas. Necesito el apoyo de todos ustedes porque pues necesitamos que haya paz en el mundo. Y lo cual, pues los tres estuvieron absolutamente de acuerdo, inclusive ante la sorpresa de Roosevelt, se percató de que en el lado del líder soviético, no ruso, hay que distinguir, y ahorita vamos a explicar el porqué de la distinción. Dijo, bueno, pues entonces díganme en qué manera pudiéramos ayudar para establecer
ese órgano internacional que evidentemente tras el fracaso de la Sociedad de las Naciones, pues se hacía imperativo formar un nuevo organismo nacional. Pero organismo nacional que a la luz de 75 años aproximadamente nos hemos dado cuenta de que no sirve absolutamente para algo. Nadie les hace caso y lo único que sirve realmente para ocultar o para establecer eh, los pretextos para no actuar con pleno decisión y hacer respetar la Carta Fundatoria de las Naciones Unidas. Por eso, lo primero que habrá que decir es que habrá que destruir a las Naciones Unidas, y esto debe ser una petición de la población mundial, porque no sirve absolutamente para algo, porque mientras no tenga la posibilidad de tener coacción o coercibilidad en sus determinaciones y que no esté presente nunca más el absurdo derecho del veto del Consejo de Seguridad, principalmente de las 5 naciones que forman el Consejo, la cuestión permanente del Consejo de Seguridad, pues toda vez porque tienen un derecho de veto a establecer obstáculos a las decisiones de la Asamblea General. Entonces, y curiosamente, hace menos de 1 o 2 horas, finalmente hablando, se pusieron ya de acuerdo en el Consejo de Seguridad, tanto en los miembros permanentes como en los 10 miembros no permanentes, en donde ya hay la situación en que se declare un alto en Gaza, por lo menos durante el Ramadán, lo cual pues es absolutamente bueno, porque hay que recordar que ante la petición de Rusia y de China solicitando un alto al fuego en Gaza, Estados Unidos levantó o ejerció 2 veces el derecho de veto. Ahora no lo ejerció, se abstuvo en contra de las 14 otras resoluciones a favor de la suspensión de los ataques en Gaza. Se abstuvo Estados Unidos, lo que ya motivó evidentemente el enojo del satánico Netanyahu, el asesino, el genocida de Israel, de los sionistas estos tremendos que han causado un daño a la humanidad por más de 250 años. Pero en fin, y entonces, pues muy bien, pues todos estaban de acuerdo en esa reunión en Yalta. Es muy importante estudiar y saber realmente todo lo que sucedió en ese lugar. Y el último tema era el tema de Japón, que era el tema que más le preocupaba a Roosevelt. Por eso no presionaron tanto a Stalin, porque quería Roosevelt que Stalin le diera su total apoyo en el asunto de Japón, en razón a la manera tan bravía que se estaban defendiendo los japoneses, y que si no llegaban a un arreglo, pues iba a haber por lo menos 500,000 de militares muertos norteamericanos. Entonces, pues era importantísimo para Roosevelt esta situación. Voy a hacer un paréntesis en el sentido de que ante la impopularidad de lo que sucedió en Corea, lo que sucedió en Vietnam, pues ya los norteamericanos no quieren recibir ataúdes en su pueblo, en su nación. Por eso es que, de alguna manera, ellos realmente actúan a través de mercenarios, que son ejércitos disfrazados, a través de organismos de terrorismo, como es el caso de ISIS, como es el caso de Al-Qaeda, como es el caso de estas, hay 130 organizaciones terroristas, hay una ley de terrorismo en Estados Unidos que no se respeta. Entonces, perdóname que adelante tantito el tema del terrorismo, ahorita vamos a entrar en ese tema, pero básicamente hablando,
pues entrando al tema de 1945, se arroja la bomba de Hiroshima y Nagasaki, curiosamente dos ciudades donde había más católicos en Japón, y resulta ser que pues Stalin cae en un acto de temor, de miedo, aunque hay alguna diferencia técnica. Yo como penalista te lo puedo decir, no voy a entrar tampoco en ese tema, pero hay una diferencia entre temor y miedo. Y entonces Stalin entra en pánico, en donde dice, ups, pues es una bomba atómica y ya vimos la posibilidad del armamento norteamericano. Stalin da inmediatamente la orden que los rusos se apresuren a tener una bomba atómica. Se presumía por parte de Inglaterra y por parte de Estados Unidos que los rusos tardarían 10 años en poder elaborar una bomba atómica. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que en Kazajstán, en el año de 1949, 4 años después de lo que se había presumido de que iban a tener la bomba atómica los rusos, estallan en Kazajstán una bomba atómica, lo cual a los rusos, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no los rusos, pues evidentemente hablando, pues los vuelven a subir en ese panorama de conflicto mundial. Habría que decir que al término de la guerra mundial, realmente hablando, los judíos sionistas, representados por Churchill, querían terminar con los comunistas. Esto siempre ha sido la voluntad del Imperio Británico. Entonces, Roosevelt y Truman dijeron, no, pues la realidad es que no podemos estar en contra de ellos porque acabamos de salir de una guerra mundial, ¿no? Bueno, fue el caso de Truman. Entonces, bueno, y ahí empieza la Guerra Fría. La Guerra Fría empieza a minar la Convención de Yalta. Por eso hago mención a esta situación, porque ahí es donde realmente empieza la Guerra Fría, que debió de haber terminado en el año de 1991, cuando cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ellos sí eran comunistas. La Rusia actual no es comunista, inclusive el señor Putin es un cristiano ortodoxo. Entonces, ahorita voy a entrar a ese tema. Bueno, entonces tenemos 1945, 1949, se crea la OTAN, 1950 viene de Corea, el macartismo, 1963 en esta Guerra Fría, donde el mundo siempre ha tenido una angustia tremenda desde hace muchísimos años en saber en qué momento puede haber un problema nuclear, porque hacer mención a que después del inicio de la Guerra Fría siempre se decía, bueno, es que la guerra es imposible, pero la paz es improbable. Fíjate bien cuál es el efecto tan importante de lo que se está mencionando, que no es una mención mía, simplemente traigo el recordatorio porque me parece sensacional. O sea, guerra imposible, ¿por qué? Pues porque nadie puede ganar en una guerra nuclear. Y sin embargo, ¿por qué es una paz improbable? Porque mientras no exista un organismo nacional con plena coercibilidad en sus sanciones y en sus acciones, pues simple y sencillamente el mundo no tendrá paz. Y esto lo hemos visto en la cantidad de acciones en donde Estados Unidos, desde su creación en 1776, solamente ha tenido 5 años en que no ha participado en alguna guerra, no ha dado un golpe de Estado, no se ha apoderado de recursos. Entonces,
El agresor, realmente hablando, siempre ha sido Estados Unidos, y lo dice la historia. Entonces, alguien se puede quejar de los rusos, pero a ver, mi querido Roberto, es muy fácil quién es el atacante. Tú vives en alguna colonia diferente a la mía y sin embargo el que está en tu puerta, pues soy yo en tu puerta. Tú no estás en mi puerta. Entonces, ¿quién se presume dentro de una lógica deductiva e inductiva? Pues ¿quién es el agresor? Pues tú o yo. Pues es evidente que si yo estoy en tu puerta, pues el agresor soy yo. Y con esto quiero hacer una en el sentido de que realmente hablando es Estados Unidos el que siempre ha estado cercando a la ahora a Rusia con bases militares y por eso ha ido ganando. Ahora ya son 35 países que están dentro de la OTAN y que pues la única finalidad de la OTAN es destruir a Rusia. Es la única finalidad. Entonces, es importante en esta relación de hechos hablar de 1963, en la guerra de los misiles, cuando Rusia mandó poner unos misiles en la época de Nikita Khrushchev y de los Kennedy, y pues los Estados Unidos montaron en pánico y dijeron, no, pues no pueden poner unos misiles a escasos kilómetros de Estados Unidos. Entonces, las mismas, los decía, ubi idem ratio idem jus, donde está la misma razón, debe de estar el mismo derecho. Entonces, ¿por qué para los norteamericanos se entiende que si los rusos ponen unas, despliegan armas nucleares cerca del territorio de Estados Unidos, ¿por qué motivo consideran esto una amenaza absoluta contra el territorio norteamericano? Bueno, ¿y qué los rusos pueden, en ese mismo tenor de ideas y de raciocinio, pues establecer, como lo ha dicho el señor Vladimir Putin, decir, pues efectivamente, pues yo no voy a permitir, como quisieron en su momento, establecer armas nucleares a 7 minutos de Moscú, cuando el sistema antimisiles de Moscú necesita 15 minutos para operar su sistema antibalístico. Entonces, esto, la doble versión, la mentira, la intriga, la blasfemia que siempre ha utilizado Estados Unidos, pues el mundo debe ya de poner un ya basta, un hasta aquí, porque realmente hablando, ellos son los agresores. Eh, Ahora dice el señor Putin, no, es que en Ucrania hay muchos nazis. Pues hay que recordar, y esto está totalmente acreditado, y es algo que muy poca gente lo menciona, en el sentido de que cuando Truman se da cuenta del peligro que realmente es eh, los soviéticos, entonces contratan a los nazis porque eran los principales que odiaban a los comunistas. Entonces, por eso es que hay tanto nazi en Ucrania. ¿Por qué? Porque finalmente hablando, los de la OTAN fueron los que cobijaron a los nazis. Por eso es que hubo tantos nazis en Estados Unidos, empezando por Oppenheimer, que fue el creador, inspiró la situación de la bomba atómica en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, el señor Vladimir Putin tiene absolutamente toda la razón. No le quedaba de otra más que atacar a Ucrania en razón a los 34 laboratorios en donde se estaban haciendo armas en contra de los rusos, armas biológicas, armas en donde tenía que ver el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, donde estaba el señor Soros y donde estaba Zelensky. Entonces, ante esos dos hechos,
el hecho de querer poner misiles a escasos minutos de Moscú y de tener y de estar haciendo armas biológicas en contra del pueblo ruso, muy determinadas, pues, ¿qué le quedaba al señor Putin más que atacar a Ucrania? Toda vez que durante los años después de 1991, cuando se había dicho que ya no iba a ir la OTAN hacia el este, es decir, hacia la parte cercana a Rusia, pues ha violado todos esos tratados y no habían respetado cuando Gorbachev tontamente no les hace firmar a los norteamericanos en el sentido de que ya no iban a marchar hacia el este. Entonces, pues vemos lo que sucedió en el 2008, 2014, pues realmente hablando, alguien podría, bajo un dogmatismo exacto dentro de la materia jurídica, decir que ante un peligro inminente no le quedó al señor Vladimir Putin de que actuar en legítima defensa de su territorio y de sus pobladores. Yo sé que lo que estoy diciendo a lo mejor no va a generar mucha empatía con muchísimas personas, pero vamos a poner la verdad, por lo menos no es verdad, es la verdad de lo que dicen los documentos y lo que está plasmado en la historia. Evidentemente hablando, no estoy, como nunca lo podré estar, en el sentido de que un país invada al otro. Pero en el caso del señor Vladimir Putin, en atención a lo que estoy informando, pues por lo menos debemos de considerar que si no hay una circunstancia excluyente de responsabilidad, pues cuando menos habrá una circunstancia atenuante. Entonces, ¿qué hay que considerar? Que realmente no es un problema entre Rusia y Ucrania, es un problema entre 35 países que son los miembros de la OTAN en contra de Rusia. Entonces, es una guerra mundial lo que está sucediendo ahí. Y luego, la semana pasada, estuvimos hablando del tonto de Macron, donde está queriendo llevar a su pueblo a un cementerio, porque va a haber una situación tremenda. Francia no es nadie para enfrentar a los rusos. Y bueno, está la situación de los polacos y de los alemanes y de algunos otros países, cuando la realidad de las cosas es que ha habido un incremento, y tú en muchas de tus pláticas, Roberto, junto con otros personajes que también atienden a buscar la verdad en toda esta situación dramática, angustiosa para la humanidad, en donde lo que hay que hacer es buscar, son vías de entendimiento, no vías para acelerar una guerra. Nadie va a salir ganando en una guerra. Es imposible pensar que alguien puede ganar en una guerra. Esto lo vimos, lo hemos visto en todas las guerras. Cuando alguien preguntaba quién ganó en la Segunda Guerra Mundial, no, no es que no, nadie ganó, todos perdieron. Hubo países que tuvieron una victoria, pero todo el mundo perdió, perdieron millones de vidas innecesariamente. Entonces, esto de una tercera y última guerra mundial, pues todos debemos de poner el mejor de nuestros esfuerzos en combatir, en rebelarnos, en hacer actos de rebelión en contra de lo que consideramos que son vías inadecuadas para que los humanos vivamos en paz, como es el caso de que tenemos que destruir totalmente, sin temor a equivocarme, a los organismos internacionales que forman parte de una élite profunda, que ha causado demasiado daño a la humanidad, que son los que están representados en muy bajas consideraciones en el Fondo Económico Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en la Organización Mundial de la Salud,
pero principalmente en la Corte Penal Internacional y en la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, los humanos debemos de acabar con esas instancias por inservibles, por inútiles. Vale la pena considerar brevemente que en cerca de 20, 24 años, la Corte Penal Internacional, como lo dijimos recientemente, han gastado $200 millones al año, en 22, 24 años, han juzgado, han incausado procesos a 30 personas y han sentenciado a 10. O sea, es una verdadera falla y es una desgracia y una tragedia a la justicia mundial. Entonces, hay que cambiar los organismos internacionales porque son obsoletos, no han servido absolutamente para algo. Y si no, que alguien me diga que estoy equivocado. Entonces, eso es un de los reclamos que hago públicamente, ¿no? Entonces, este asunto, y permíteme que haya hecho esta relación, Roberto, para entender cuáles son los antecedentes del asunto de la desgracia en la sala de conciertos de Rusia. Inmediatamente dijeron los norteamericanos, no fue Ucrania. ¿Y cómo sabías que no fue Ucrania? Da la explicación. Oye, es que nosotros avisamos a nuestra embajada qué elementos tuviste para poder determinar que eso iba a suceder en el lugar y a horas. Bueno, esto fue el día 7, el atentado fue después. Entonces, pues y luego la imputación seguramente fue ISIS, cuando realmente hablando es difícil pensar que haya sido ISIS, porque se dio en época del Ramadán y un viernes. Entonces, y si hubieran sido de ISIS, pues los atacantes de ISIS, hasta donde tengo entendido, no soy experto en todos estos temas, pero sí te puedo decir que generalmente ellos se inmolan en el lugar de los hechos y estos terroristas salieron huyendo en el Renault blanco, donde finalmente los agarraron cuando estaban a punto de atravesar una ventana hacia Ucrania. Entonces, si piensan los Estados Unidos de que van a sorprender al señor Putin, lo van a engañar haciéndole creer que es ISIS, porque hay gran parte de los comunicadores que están señalando la situación de ISIS, vale la pena, mi querido Roberto, ahora si tú y Shadi son tan amables, de poner, ahora vamos a ver quién es ISIS y quién creó ISIS, con pleno reconocimiento. Entonces, Estados Unidos tiene un problema pues realmente muy grave. Si dice, no fueron los ucranianos, pero por el otro lado, todo el mundo sabe que ellos son los creadores de ISIS. Entonces, la situación se va a antojar muy compleja. Si quieres, vemos esos videos. Lo vemos, sí, claro, incluso hasta nos pueden poner en dos ventanitas ahí. A ver, vamos a verlo. ISIS. I mean, ISIS is no less than the people up in Islamberg, no less than Gulen, is a CIA creation. John McCain, for heaven's sake, was over there with the ISIS officials. We created them. They came from the Al-Nusra group, the Syrian Liberation Front. These two organizations combined, and they morphed into ISIS. It's our creation. We create them. We still direct them. When ISIS warriors are injured in battle, where are they transported? They're transported, for heaven's sake, to Israel. They're treated by the Israelis in Israeli hospitals and brought back to battle. Well, plenty of the rebels have acknowledged that they've been supported by Israel, and they've thanked Israel for helping them. Yeah. In fact, arms are oftentimes caught. Israeli arms are caught en route to the rebel groups.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha confirmado que el movimiento terrorista del Daesh ha sido creado mayoritariamente con el dinero de varios países de Oriente Medio que proporcionan recursos monetarios a la Fundación Clinton. En este sentido, Assange señala que, según se desprende de un correo electrónico de la candidata demócrata Hillary Clinton, enviado en 2014 a John Podesta, jefe de su campaña electoral, el Estado Islámico es financiado por los gobiernos de Arabia Saudita y Qatar, cuyo dinero es difundido por todas partes, incluidas las instituciones mediáticas. We created ISIS. We drove 2 million refugees up into Europe. It was Hillary Clinton that she should get an award from them as the founder of ISIS. That's what it was. That's what it was. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. ISIS se inició a través de la financiación de nuestros amigos y aliados, porque como la gente le dirá en la región, si quieres a alguien que va a luchar hasta la muerte contra Hezbollah, no se pone un cartel de reclutamiento y decir, ya sabes, firmar para nosotros. Así es, porque están involucrados muchos países, o sea, coordinado por la CIA y coordinado por Estados Unidos. Y yo recuerdo cuando estábamos en Irán, pues ahí los veíamos como más de cerca. Los países de las monarquías del Golfo Pérsico, por supuesto, que pusieron muchísimo dinero porque les interesaba tener la hegemonía total ahí sobre países pues contestatarios o rebeldes como Siria. Y bueno, pues sí, esto creo que es vital. ¿Y por qué lo traes a colación, querido Guillermo? Venga. Porque, vuelvo a repetir, o sea, realmente es Estados Unidos el que siempre ha estado atrás de los conflictos en Siria, en Libia, en todos lados, digo, en América. A nosotros nos invadieron lo que está sucediendo en Cuba, en Guatemala, en Brasil, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Panamá, en Salvador, en Nicaragua. O sea, esto nomás estamos hablando de América, en Haití. Entonces, o sea, debemos de crear un organismo internacional en donde verdaderamente hablando, el país que no respete la Carta Fundatoria de las Naciones Unidas tiene absolutamente que permanecer totalmente ajeno a cualquier relación económica, política, social, cultural, militar, en razón a todos los demás estados que buscan la paz, mi querido Roberto. Entonces, por eso es que se menciona y era tan importante enseñarle a las personas que no es la opinión personal en cuanto a algún problema de teoría de la conspiración. O sea, son los propios norteamericanos, las propias representantes de las agencias de la CIA y del FBI, donde están reconociendo que son ellos los creadores de los organismos considerados como terroristas. La señora Clinton ha dicho que se ha apoyado en Al Qaeda cuando en el asunto de las Torres Gemelas le fincaron responsabilidad y de ahí ganaron muchísimas invasiones en razón a que fueron los de Al Qaeda los que derribaron las Torres Gemelas. Y luego nos damos cuenta de que los norteamericanos, me refiero al gobierno, no hago alusión al pueblo norteamericano, me refiero al gobierno norteamericano, son los que vemos que son los que están atrás de esas organizaciones terroristas. Roberto, son hechos. Entonces, tú nada más imagínate el conflicto que debe tener en este momento el señor Vladimir Putin en decir, vinieron a mi casa, me provocaron un acto de terrorismo y ahora, ¿cuál es la determinación que voy a tomar frente a mi pueblo? Y la otra,
que no sería producto de alguien que dijera, a ver, vamos a provocar al señor Putin a efecto de que tenga una reacción sumamente violenta en contra de Ucrania y entonces sí darle la oportunidad con el manejo informativo respectivo, controlado por el occidente, de decir, ya ven cómo el señor Vladimir Putin quiere la guerra y quiere apoderarse de Europa, porque tenemos, vuelvo a repetir, el caso de Macron. O sea, ¿qué le importa al señor Vladimir Putin si tiene el país más grande del mundo, con todos los recursos del mundo? ¿A qué va a apoderarse de la Torre Eiffel? Por poner un ejemplo, ¿a qué va a apoderarse del arco de los alemanes? Pues, ¿a qué? O sea, realmente hablando, él nunca ha dicho que va a atacar a Europa. Él ha dicho que se va a defender de Europa, que es muy distinto, que ha actuado hasta ahorita con absoluta prudencia. Pero yo creo que la OTAN todo el santo día está agrediendo a Rusia. Y digo Rusia, no digo Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque eso, el comunismo, fue abatido en el año de 1991. Entonces, no es que vayan contra el comunismo. Rusia realmente no es comunista. Y con otra cosa más, con que ya está determinado hace 1 o 2 días el famoso nuevo eje del mal. ¿Y quiénes están en ese eje del mal? Pues están China, que ya dijo, señores, voy con los rusos. Norcorea, señores, voy con los rusos. Irán, señores, voy con los rusos. Vienen ahora, seguramente, algunos países de Medio Oriente, viene África. No sé cómo vaya a estar la situación en Latinoamérica. ¿Qué no se dan cuenta los miembros de la OTAN, algunos miembros que los están utilizando? ¿Qué no se están dando cuenta que finalmente hablando hay una lucha de poderes supranacionales a los cuales obedece el desgraciado de Macron, porque él es un simple y sencillamente achichincle de los Rothschild? Quien están mandando a la guerra a los franceses son el Estado profundo, son los Rothschild, aquellos que tanto Trump como Putin han determinado que van a acabar con ellos. Entonces, realmente hablando, no es un problema entre Rusia, no es un problema entre tantos países, es un problema entre los miembros del Estado profundo que han gobernado y han hecho y deshecho guerras por todos lados durante tanto tiempo, y el señor Putin, que dijo, señores, yo voy a acabar con ustedes porque no es posible lo que han hecho contra la humanidad en cerca de 250 años y algunos más. No voy a entrar en ese tema. Entonces, mi querido Roberto, pues eso es mi inquietud y por eso es que te agradezco infinitamente a ti y a Shadi que hayan tenido a bien escuchar mis apreciaciones. Que no trato de convencer a nadie, simplemente trato de abrir los ojos para que la gente entienda la realidad de las cosas y no el engaño con toda inmisericordia por parte de la prensa occidental. Ya sabes que aquí es tu casa y si esta casa sirve como ventana para que te escuchen, siempre eres bienvenido con todas las ideas que traes. Faltan 3 videos por ahí que habría que verlos y para ya cerrar esta sesión muy importante de entender. Tengo alguna duda. En la época de John Kerry, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, en la época de Obama, él y su equipo aceptaron que sí, que ellos habían creado, financiado, criado de crianza también, porque los alimentaron, a Al Qaeda y sus ramas como el Estado Islámico ISIS.
pero que no en esa administración, sino que desde antes la CIA estaba organizando y entrenándolos, pero que de pronto pues se les salió de control, crearon un Frankenstein y que ya no les hacía caso. Tan no les hacía caso que ordenaron bombardearlos con misiles y acabar o tratar de acabar con ellos junto, entre comillas, con Rusia, por ejemplo, en Siria. Y escuchando esto, o sea, porque en aquel entonces yo también hice la investigación y Clinton en varias, Hillary Clinton en varias conferencias, ella misma decía y ofrecía pruebas de cómo crió y cómo fundó a estos grupos terroristas. Mi pregunta... Una satánica. Sí, si Hillary Clinton hubiera ganado las presidencias con Trump, de verdad, o sea, ya hoy no existiríamos, porque ella es una gente enferma mental, es una satánica y enemiga evidentemente declarada tanto de Trump como de Putin, que, a ver, el único presidente norteamericano desde hace muchos años que no ha iniciado una guerra es Trump. Finalmente Trump logró hacer la paz con el de Norcorea. Finalmente Trump tiene una buena relación con Rusia y dijo, si yo gano las elecciones antes de noviembre, yo voy a firmar la paz con Rusia. El gran problema es que como estos dos están en contra del Estado profundo y las elecciones son en noviembre, y lo hemos dicho en el programa anterior, que vamos a vivir por lo menos hasta noviembre, mi querido Roberto, en una época de una gran angustia para la humanidad. Porque mientras... Guillermo, perdóname, te quería decir, lo que quiere decir, escuchando también las palabras del ex gobierno de Obama, quiere decir que Estados Unidos perdió totalmente el control sobre ISIS, tiene todavía comunicación, lo sigue ordenando, fue un monstruo que se le salió de las manos y no lo obedece, Rusia lo exterminó en Siria, aclárame ese punto. Mira, Roberto, tú conoces mucho más que yo de toda esta historia y aparte de los conocimientos que tienes tú de geopolítica, la verdad son loables y son muy importantes y trascendentes. Yo en lo personal y atendiendo a un ejercicio de deducción, yo creo que todavía tienen muchísima influencia, toda vez que siguen estando en Siria. Pues, ¿quién los protege? Digo, aparte de que se quedaron con la parte donde se producen los granos en Siria y pues que les están robando su petróleo. Esta es la realidad. Y que se lo sacan en camiones y está totalmente acreditado. Pues, o sea, evidentemente hablando, hay cuando menos 2 estados que tienen evidentes beneficios de esta situación. Y cabe hacer notar que a lo mejor parte del enojo francés fue cuando Hollande hace un tiempo dijo que había que quitar de cualquier manera a el presidente de Siria. Y le contestó el señor Putin, le dice, pues de cualquier manera vamos a sostener al presidente Bashar al-Assad en el puesto porque es la decisión democrática del pueblo sirio. Y hoy vi una entrevista muy interesante de que en este señor López Almejo, en donde viene la entrevista a un miembro del Senado militar que estuvo en todos esos lugares, que estuvo en Siria y que estuvo en muchos lugares como combatiente y como agente de la CIA, y donde dijo, señores, no hay ninguna duda que los responsables de la guerra ilegítima que Estados Unidos ha hecho en Siria somos la CIA y somos nosotros los responsables de esa situación. O sea, lo está reconociendo los propios funcionarios, este señor Obama, a lo cual verdaderamente es detestable este señor. ¿Cómo es posible que le hayan dado el premio Nobel de la Paz a él y a Kissinger?
pues nada más falta que se lo den también a Hillary Clinton. O sea, es que el mundo vive al revés y la gente no entiende cómo hay gente que todavía puede admirar a este infame, bueno, prefiero ya no hablar del tema de color porque me voy a enfurecer, pero estos señores son satánicos, estos señores han creado los más grandes problemas de la humanidad. Entonces, Roberto, vuelvo a lo mismo, actos de rebelión de toda la sociedad en contra de los gobernantes hasta que no implanten un organismo de paz para todas las naciones y en donde si hay un Estado que sigue afectando, que sigue atacando, que sigue violando las soberanías de los estados, pues simplemente limitarlo, ponerlo lejos, que nadie tenga ninguna relación con su gobierno, no con su pueblo, con su gobierno. Entonces, eso es el pedido, mi querido Roberto. Y contestándote muy sencillamente a tu pregunta, pues yo creo que evidentemente siguen estando atrás de ellos. Porque creo que Putin lo dijo ayer o antier, o sea, qué curioso que estos señores del terrorismo siempre atacan a los que están en contra de Estados Unidos. Guillermo, ¿quieres que veamos los otros dos videos que restan? Sí. Encantado. Veamos el siguiente, por favor. The people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union. Hat Al-Qaida gegründet? Die USA. In Afghanistan im Kampf gegen die Sowjetunion. Doch, damals. Es war übrigens auch der israelische Geheimdienst, der als Konkurrenz zur PLO Hamas gegründet hat. Wir müssen mit diesen Spielereien in der Welt aufhören. Es wird höchste Zeit. Demasiado importante, Guillermo. En el primero, bueno, estábamos escuchando allá a Hillary Clinton, justamente pues ya argumentando todo lo que tú estabas diciendo, incluso desde la época de Ronald Reagan. Pero este segundo, donde la CIA crea Hamas, pues eso le va a doler a mucha gente, ¿no? Sí, pero es decir, no es la única persona que ha dicho eso. Esto hay muchísima documentación, inclusive de los propios servicios de inteligencia del Mossad, diciendo que ellos crearon el Hamas por la razón de estar en contra de la Organización de la Liberación de Palestina de Yasser Arafat. Entonces, pues, dicho sea de paso que Yasser murió en una situación muy extraña, ¿no? Así es. Entonces, y sobre todo, pues lo que sucedió el 7 de octubre, hay ahí una persona que se llama Ariel Majardés, o es un argentino, que acaba de dar también una explicación exacta y perfecta de que fue una bandera falsa, porque inclusive en un programa de Rubén Luengas le acaban de dar un premio los militares de Israel a una persona que puso una fotografía diciendo así es como la gente de Hamas violó a determinadas personas, nada más que le demostraron a esta señorita, gente del propio país de Israel, le demostró que había falsificado una foto de una acción que sucedió muchos años antes y en un lugar que era en Medio Oriente. Entonces, o sea, le dan un premio a esa señorita cuando está demostrado que esa señorita lo único que hizo fue poner los elementos o el contexto de falsa bandera del día 7 de octubre, el día que supuestamente Hamas atacó
al Estado de Israel, que lo único que quiere es Israel es apoderarse y acabar de matar a todos los palestinos y acabarles de robar sus territorios. Tenemos la situación de que Jared Kushner está ya vendiendo las playas de los palestinos. No, es un descaro, por el amor de Dios. Claro, Es un descaro. Si te parece, vamos a ver el siguiente video y ya para hacerte una pregunta de conclusión, a ver qué te parece. Venga. We have to face the distinct possibility that our campaign of greater pressure on Iran will not influence the Supreme Leader. I mean, the Supreme Leader has good reason to believe that North Korea is a success and China is a failure, because North Korea has sustained its revolutionary fervor. And if that's the situation we face, we should find that out soon, because in that situation, we are headed towards war. And it's very hard for me to see how the United States president can get us to war with Iran. Which leads me to conclude that if, in fact, compromise is not coming, that the traditional way of America gets to war is what would be best for U.S. interests. Some people might think that Mr. Roosevelt wanted to get us into World War II, as David mentioned. You may recall we had to wait for Pearl Harbor. Some people might think Mr. Wilson wanted to get us into World War I. You may recall he had to wait for the Lusitania episode. Some people might think that Mr. Johnson wanted to send troops to Vietnam. You may recall we had to wait for the Gulf of Tonkin episode. We didn't go to war with Spain until the until the Maine. Lincoln did not feel he could call out the Federal Army until Fort Sumter was attacked, which is why he ordered the commander at Fort Sumter to do exactly that thing which the South Carolinians had said would cause an attack. So if, in fact, the Iranians aren't going to compromise, it would be best if somebody else started the war. We could step up the pressure. I mean, look, people, Iranian submarines periodically go down. Someday one of them might not come up. Who would know why? We can do a variety of things if we wish to increase the pressure. Ya hablaremos algún día con mucha profundidad y cuando pues estemos fuera de peligro, ¿no? Porque nosotros estuvimos en Irán y creo que Irán es una pieza fundamental para armar el rompecabezas del mundo y de la guerra. Justamente lo que está diciendo este señor toca muchas cosas y muchas fibras de la que la mayoría de personas que ven noticieros tradicionales pues no nos las dejan entender, Guillermo. Para cerrar el programa, si te falta algo o gustas agregar algo de lo que querías decir, adelante. Si no, yo te voy a hacer dos preguntas. ¿Qué sigue? ¿Qué le queda a Putin? Porque ahora, ¿qué va a hacer? ¿No? O sea, en dado caso que haya sido ISIS, el Estado Islámico, o haya sido un grupo terrorista, o quien sea que haya sido, ¿qué va a hacer Vladimir Putin? Porque sin duda el pueblo ruso espera una respuesta, o no creo que les guste ver a su líder quedarse de brazos cruzados, ¿no? ¿Tú qué crees que vaya a pasar? ¿O cuáles son las alternativas que tiene Vladimir Putin, Guillermo? Yo creo que va a reaccionar y va a llegar hasta las últimas consecuencias y hasta sus últimas investigaciones, toda de que ya tienen detenidos a los 4 responsables que fueron los que hicieron la matanza. Entonces, de ahí el señor Putin va a sacar el hilo con toda la paciencia del mundo y cuando tome una determinación es porque no va a haber alguna duda de quiénes son los responsables. Porque como ha dicho el propio Daniel Stulin, aquí lo importante no es saber quién disparó, sino quién puso la bala. Y Putin va a llegar. ¿Y quién ordenó? La segunda pregunta, antes de la segunda pregunta, yo vi la entrevista que le hacen in situ a uno de los presuntos terroristas y tú, que eres abogado, me vas a decir si yo estoy muy equivocado o no. Como que no me la creo mucho, Guillermo, porque para accionar un arma de ese tipo se necesita más carácter, se necesita una perspectiva o un perfil criminal, y al tipo que lo están interrogando ahí en la nieve como que como que muy débil, como que
no me convence. ¿No No será tiene, que se no los... tiene el físico Sí, de un ¿no será que, terrorista. no será que Claro. se los aventaron ahí como para que desviar la atención? Porque además, por muy mal que esté un estado o un país en su seguridad, pues estamos hablando de Rusia, y entrar a uno de los principales centros comerciales armado y bueno, ni aquí en México por lo menos dan resistencia a las fuerzas policiales, pero en Rusia se necesita gente muy calificada, y el que están entrevistando como que no me late. Esa sería una mini pregunta, y sí, a ver, ¿qué opinas tú como abogado? Hay una fotografía de uno de los terroristas el 7 de octubre en la sala de conciertos. O sea, de alguna manera han estado y van a recabar todas las pruebas del mundo con todo lo que tenga que ver con estas personas desde que nacieron. Eso me queda absolutamente claro. Entonces, pero claro, uno entiende que $2,000 por hacer ese trabajo a sabiendas, y que se están metiendo con el gobierno ruso, llámese FDSU, no sé cómo se llama, que es la KGB, lo que todo el mundo entiende que es la KGB, los servicios de inteligencia ruso, y se vendieron por $2,000. Hay algo ahí que efectivamente choca, como también choca todo lo que está sucediendo con la monarquía de Inglaterra. ¿Qué relación habrá entre todo lo que está sucediendo con el asunto de la monarquía de Inglaterra? Yo creo que hay puntos que habrá que valorar en forma deductiva. Digo, yo no tengo ni información ni privilegiada, ni soy miembro de ninguna compañía de inteligencia en el mundo, ni mucho menos. Simple y sencillamente, pues analizo, y se me hace por demás extraño las muertes que han estado sucediendo de la élite con la situación que está pasando en Rusia y lo que está pasando en Estados Unidos, que en Estados Unidos se está viviendo una guerra civil. Que no lo llamen así es diferente, pero de que hay una guerra civil en Estados Unidos es obvio. Ya lo veníamos aquí anunciando desde hace mucho, ¿te acuerdas, Guillermo? Oye, la pregunta final, ¿quién haya sido, y ahí apelo, por ejemplo, a Noam Chomsky, un lingüista pues que ha hecho historia en el siglo XX sobre todo, que la lingüística tiene que ver mucho con la generación de guerras y de todas estas narrativas. Y quien haya sido el que haya hecho el atentado, parece ser que logró el cometido, que era como dejar mal parado a Putin, es decir, mira Putin, no estás tan fuerte, que incluso aquí en tu casa en Moscú puedo darme el lujo de hacer un atentado desafiando a las inteligencias más prominentes del mundo, como la inteligencia rusa. Aún así nos metimos hasta aquí. Quien haya sido, ¿cómo se va a salir de ese reto que tiene Putin, y cómo la lingüística y la narrativa penetra incluso no solo en la mente del mismo pueblo ruso, Guillermo, sino también en los otros pueblos que están viendo? Y hablo de pueblos, no de gobiernos. Y pues finalizar esta charla que nos das, esta conferencia que nos das, Guillermo, diciendo que no podemos entender el fenómeno ni del atentado ni de las condiciones de Putin sin haber estudiado, como tú empezaste, la historia más allá de 1940 y tantos. Adelante, Guillermo. Pues Roberto, a mí me gustaría concluir con las primeras palabras que dije al principio, que es una guerra imposible, pero una paz improbable. Eso es lo que le espera a la humanidad. O sea que viviremos como a fuego lento, ¿no? Es tremendo lo que estás diciendo, qué oscuridad. Ojalá que se imponga eso que tú dices, un organismo que el único objetivo sea imponer la paz y no hacer más Así guerras. es. Como lo ha hecho tu ONU favorita, Guillermo. Sí, es para ponerle una bomba a todos los que están ahí. Es vergüenza, es una vergüenza para la humanidad. Simplemente es un atropello, es el camuflaje perfecto para seguir cometiendo impunemente
todos los delitos que han cometido en contra de las naciones y en contra de la humanidad por 75 años. Pues muchas gracias, Guillermo, por compartir tu inquietud, tu investigación y tu reflexión. Si gustas agregar algo más, y si no, pues te damos un abrazo y por favor, estamos pendientes. Un abrazo, mi querido Roberto. Saludos, Shari. Gracias. Todo el equipo te manda abrazos. Y un abrazo a ti, que nos ves en cualquier parte del mundo, en este mundo tan convulso, tan tremendo que estamos viviendo. Nos vemos hasta la próxima.